Muy buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a explicarles con Michael qué es la geometría molecular, cómo se puede saber la geometría de una molécula y sus distintas formas. La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Determina muchas de las propiedades de las moléculas: reactividad, polaridad, fase, color, magnetismo, actividad biológica, entre otras. Si pudiéramos observar las moléculas por dentro con un potente lente, veríamos que los átomos que las conforman se ubican en el espacio en posiciones bien determinadas. En una molécula con enlaces covalentes hay pares de electrones que participan en los enlaces o electrones enlazantes y electrones desapareados, que no intervienen en los enlaces o electrones no enlazantes. La interacción eléctrica que se da entre estos pares de electrones determina la disposición de los átomos en la molécula. Veamos algunos ejemplos. La molécula de agua H2O posee dos enlaces simples y tiene dos pares de electrones no enlazantes. En el átomo de oxígeno, su geometría molecular es angular. La molécula de amoníaco presenta tres enlaces simples, NH, y posee un par de electrones no enlazantes en el nitrógeno. La geometría molecular es piramidal. La molécula de metano tiene cuatro enlaces simples, CH, y ninguno parte de electrones enlazantes. Su geometría molecular es tetraédrica. ¿Cómo se puede saber la geometría de una molécula? En la actualidad se emplean diversos métodos experimentales para conocer en forma precisa la estructura de una molécula particular. Pero en ocasiones basta con aplicar algunos métodos sencillos para obtener una geometría molecular aproximada. Uno de los métodos para predecir la geometría molecular aproximada está basada en la repulsión electrónica de la órbita atómica más externa, es decir, los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo central se separan a la mayor distancia posible para minimizar las fuerzas de repulsión. Estas repulsiones determinan el arreglo de los orbitales, estos a su vez determinan la geometría molecular. La geometría molecular puede ser lineal, trigonal, tetraédrica, trigonal, pirámide trigonal, angular. La geometría lineal tiene dos pares de electrones alrededor de un átomo central, localizados en lados opuestos y separados por un ángulo de 180 grados. La geometría plana trigonal tiene tres pares de electrones en torno a un átomo central, separados por un ángulo de 120 grados. La geometría tetraédrica tiene cuatro pares de electrones alrededor de un átomo central, ubicados con una separación máxima equivalente a un ángulo de 109,5 grados. La geometría pirámide trigonal tiene cuatro pares de electrones en torno a un átomo central, uno de ellos no compartido, que se encuentra separado por un ángulo de 107 grados. La geometría angular tiene cuatro pares de electrones alrededor de un átomo central, con dos de ellos no compartidos, que se distancian en un ángulo de 104,5 grados. Según como lo explicaba mi compañero, vengo a darles algunos ejemplos. Vamos a iniciar con el octaédrico. Esta molécula, cuyo átomo central está rodeado por seis pares enlazantes, se dispone geométricamente octaédrica. Esta disposición espacial permite minimizar las repulsiones entre seis pares enlazantes y los equivalentes a una bipirámide cuadrada. Los átomos situados en la posición ecuatorial forman entre sí ángulos de 90 y los átomos de posición axial también forman ángulos de 90 con respecto a los ecuatoriales y de 180 entre ellos. Un ejemplo de esta geometría se presenta el hexafluoruro de azufre. Esta sería la partícula de azufre y esta sería la 6 de flúor. La triagonal plana. Esta geométricamente triagonal es un tipo de geometría molecular con un átomo en el centro
y 3 átomos en las esquinas de un triángulo, llamados átomos periféricos, y todo esto en el mismo plano. En una especie triagonal plana idea, los tres ligados son idénticos y todos los ángulos de enlace son de 120. Ejemplo, el tricloruro de aluminio. Esta sería la partícula o la molécula de aluminio, y estas tres serían la tetaédrica, que es la que vemos acá. Esta molécula es un tipo de geometría molecular en la que un átomo central se encuentra en el centro enlazado químicamente con 4 sustituyentes que se encuentran en las esquinas de un tetaedro. Ejemplo, el tetracloruro de carbono. Esta es la de carbono y estas son las 4 partículas de cloro. La molécula cuadrada plana. La geometría molecular cuadrada plana en química se describe como la estereoquímica, disposición espacial de los átomos, que adoptan ciertos compuestos químicos. Como el propio nombre sugiere, la molécula que estas poseen esta geometría tienen sus átomos colocados en las esquinas de un cuadrado, que están en el mismo plano de un átomo central. Ejemplo, el tetacloroaurate significa, acá hay una molécula de oro, acá hay 4 de cloro. Ahora vamos con la lineal. La adición de dos ligamentos compuestos lineales pueden producir completos planos cuadrados. El cloruro de beririo. Acá está la molécula de beririo y estas son las de cloro. La piramidal. Es un tipo de geometría molecular con un átomo en el vértice superior y 3 átomos en las esquinas de un triángulo. En un plano inferior, los 3 átomos en las esquinas son iguales. Ejemplo, el amoníaco, que sería una de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y ahora vamos con la angular. Se describen disposiciones de electrones en el espacio cuyo molécula de tipo AX2E1 o AX2E2 según el modelo de repulsión para los pares electrónicos de la capa de valencia, es decir, aquellas moléculas con 2 pares electrones enlazantes y no con 2 pares no enlazantes debido a la existencia de numerosas moléculas. Un ejemplo de estas dos estructuras electrónicas de este tipo de geometría es la predominante, ejemplo, el dióxido de azufre. Esta sería de azufre y acá hay 2 de oxígeno.